¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el caso de Pensa, desentrañando las partes que nosotros consideramos más importantes a lo que hemos realizado un índice para ponernos este, más organizados. Y para empezar, un poco de lo que es el caso de Pensa. En principio, en el año 2013, el grupo Pensa pone a la venta sus acciones dentro del mercado de prensa y antes de que el Grupo de la República pudiese comprarlo, se le antecede el Grupo del Comercio. Lo que resulta de esta compra es un posible caso de acaparamiento y concentración de medios, pues la venta de Epensa hacía que Comercio liderara en el mercado de prensa con casi el 80% de la lectoría a nivel peruano, lo que fue criticado por agentes públicos, instituciones y demás entidades. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. A continuación, mi compañero. Bien, primero para poder desarrollar todo lo que es el caso de Pensa, tendríamos que retroceder un poco. ¿Qué son los medios de comunicación? Todos conocemos el poder que tienen estos, su alcance a todos los lugares y las diversas herramientas y técnicas que usan para poder llegar a la gente y sobre todo el poder de manipulación en la audiencia, así como ocurrió bajo la administración de Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, que logró cambiar la opinión de la población estadounidense para que ésta se logre interesar en intervenir en la Primera Guerra Mundial. Todo esto mediante los medios de comunicación. Pero bien, cuando los medios de comunicación pasaron a ser usados por periodistas, con el tiempo se desarrolló una ética y las principales son ofrecer lealtad al ciudadano, verificar datos y vigilar el poder, sobre todo poner la verdad ante todas las cosas. Aparte, el periodismo educa, informa y entretiene. Y ahora vamos a hablar un poco también acerca de la libertad de expresión. Bien, ahora hablemos de la libertad de expresión en los medios de comunicación como tal. Sabemos que esto es un pilar fundamental en la sociedad por tener una importancia significativa al difundirse por esta vía. La existencia de los medios de comunicación es muy importante para ejercer la libertad de expresión, algo que está reconocido como derecho humano desde 1949 en el Artículo Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿por qué la existencia de los medios es tan importante? Porque su ejercicio promulga el discurso libre. Sus plataformas, periodistas y demás gente que defiende, que vela la protección del derecho como tal, es algo que por supuesto está demasiado permitido y protegido por la Constitución. Ahora, si hablamos de libertad de expresión como tal, el concepto sería que nos referimos a recibir y difundir informaciones o ideas en medios orales, en medios escritos, y la clave del término se podría decir que está referida a que no puede estar sujeta a la censura previa, sino a tener responsabilidades ulteriores. Ahora vamos a ver un enfoque mucho más nacional, no nos vamos a ir por otro contexto, vamos a hablar del Perú, pero no para rememorar la historia como tal, sino sabemos que la historia es muy vasta, sobre todo en los últimos capítulos de la época política antes del nuevo milenio, sino para hacer un tratamiento de análisis de los atentados que ha tenido la libertad de expresión en nuestro país. Bueno, el contexto de la pandemia afectó bastante, sabemos, ¿no? Porque desde lo ocurrido desde la vacancia de Martín Vizcarra, pasando por el mandato de Manuel Merino, hasta lo sucedido por el gobierno actual de Pedro Castillo, han habido bastantes atentados a la libertad de expresión como tal. Las protestas ciudadanas por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra desencadenaron una serie de ataques en los periodistas. Son 40 en total, que fueron agredidos por nada más y nada menos que los agentes del orden. Aquí, en este punto específico, ya notamos que es un conjunto de fuerzas quienes atentan contra la libertad de expresión, esferas de poder político y social. Por supuesto que está incluido también el ciberataque, estamos en una era digital, tecnológica, y las redes sociales juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento histórico que la ciudadanía digital ataca e intenta censurar a los periodistas con los que no comparten opiniones. Digámoslo así. ¿Qué significa? Que limitan la libertad de expresión como tal. Tras cifras de la ANP, que significa la Asociación Nacional de Periodistas, son más de 233 colegas que han sido atacados por todas las vías posibles. El último cuatrimestre de este año tampoco es ajeno a ello, porque los poderes del Estado siguen esta línea de ataque. El discurso sobre periodistas y medios se radicalizó desde las elecciones presidenciales actuales, hace muy poco tiempo, hasta después de la toma de mando, que seguimos viendo estos acontecimientos. Incluso el plan de gobierno, hablemos
ya de Pedro Castillo, de Perú Libre, perdón, dedicó propuestas concretas para revolucionar los estatutos de libertad en los que tenemos, regular la publicidad estatal, la colegiatura obligatoria, indispensable para los periodistas, la aprobación de contenidos en medios de comunicación, algo que evidentemente atenta contra el derecho humano, ya se le podría decir así. Algo que continuó por su cuenta el Congreso de la República en propuestas legislativas, algo que nos lleva a calificar que si hoy la libertad de expresión en el Perú es atacada de esta forma, es que estamos hablando del golpe más significativo recibido en los últimos años. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca de la concentración de medios. Antes de hablar un poco, también deberíamos ver a qué rubro, por así decirlo, pertenecen los medios de comunicación. Los medios de comunicación son también empresas. ¿Y qué dice la Constitución acerca de la concentración de empresas, o pues en este caso el monopolio? En el artículo 61 dice lo siguiente: el Estado facilita y vigila la libre competencia y también limita las posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concentración puede autorizar ni establecer monopolios. Pero ojo, esto también tiene una aclaración y, digamos, una exclusividad hacia los medios de comunicación. En el segundo párrafo de ese mismo artículo dice lo siguiente: la prensa, la radio, la televisión y los medios de comunicación y de expresión social y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Es decir, en pocas palabras, ya hablando del caso en el que vamos a profundizar más adelante, que el caso de Pensa es concentración de medios. A partir de la adquisición del Grupo El Comercio, se controla el 80% de la prensa escrita nacional. Esto conlleva ciertos riesgos. Hay dos principales riesgos de los cuales podemos hablar. Número uno, la manipulación de información para favorecer a la empresa o al grupo que es dueño de la mayoría de medios. Esto lo pudimos ver, un claro ejemplo, en las elecciones pasadas, en la segunda vuelta, en la que periodistas tuvieron que renunciar a su cargo en ese momento porque no se les dejaba libertad para, prestar noticias en contra de algún político, lo que conlleva una falta en contra de la libertad de expresión, ya tocada antes por mi compañero. La segunda es la falta de pluralidad en la información que llega a los ciudadanos. Si todos los medios tienen una misma línea editorial y todos los medios sirven a un mismo patrón, por decirlo así, entonces la información va a ser la misma, va a llegar la misma información y no va a haber fuentes de dónde contrastar. Es decir, las personas se quedan con la información que les da el 80% de este grupo. Pues ahora vamos a seguir con el caso de Pensa. Correcto. Entonces, ahora, como bien habíamos explicado, la compra de Pensa fue criticada por muchas entidades, organismos privados, personajes públicos, periodistas y demás, pero las críticas a fin de cuentas no iban a llegar a más luz de la que pudieron haber sido las personas que fueron las que presentaron la demanda. En este caso, gran parte, en representación de la República, pues estos periodistas conformaban la línea laboral del diario. Fueron Augusto Álvarez Rodríguez, Luz Elguero Seminario, Miroslav Lauer, Rosa María Palacios, Fernando Valencia Osorio, Enrique Sileri, Mario Saavedra Pinón y Gustavo Mome, quien es director y principal accionista del Grupo de la República, quienes consideraron que la práctica y en sí la compra de Pensa coincidía con la presunta intención de acaparamiento y control mediático, y que ello denotaba una finalidad
que denotaba una serie de características y cualidades de concentración informativa. Y es que antes del problema, la competencia, antes de este incidente, estaba ya delimitada por un orden constitucional que impedía que alguno de ellos, alguna de estas dos partes, adquiriese mayor concentración de mercado que algún otro. Incluso se dio antes de este problema también un acuerdo por el que la República y EPENSA se iban a unir para completar parte de la mitad la otra mitad de lo que significaba el mercado de prensa, lo que iba a terminar en una especie de competencia sana entre entidades de comunicación, entre medios de comunicación, pero al final no se llegó a concretar. Para conseguir mayor pluralidad informativa, el Grupo Pensa y el Grupo La República llegan a acordar este acuerdo. Su fin era equilibrar la posición que en ese entonces Grupo El Comercio tenía, que era casi llegando a la mitad del mercado de prensa. Como bien dije, no se concluyó, pero iba a significar lo que vendría a ser una competencia más sana en beneficio de la pluralidad de voces deportivas, lectoría, anunciadores, publicidad, entre otros. Ya luego de la compra de Pensa, se generó una ola de críticas que tildaban a esta operación comercial de ilícita e inconstitucional. Y estos periodistas solicitaron la anulación de las transferencias de las acciones del capital social de Pensa, y pues recién, 8 años después de lo ocurrido y el hecho, el Poder Judicial falla a favor de que el comercio infringe realmente los derechos de libertad de expresión e información. A continuación, mi compañero. Bien, ahora hablaremos acerca del desarrollo del caso Pensa. Como sabemos, la demanda de amparo sobre el caso Pensa se realizó el día 18 de noviembre del año 2013, interpuesta por 8 ciudadanos. Entre ellos se encontraba la señora Luz Elguero, también periodistas, editores y empresarios periodísticos en contra de los señores Agois Banchero y las compañías del grupo El Comercio, Servicios Especiales de Edición SAC, entre otros, con el fin de proteger los derechos de la libertad de expresión e información para todos los ciudadanos. Sin embargo, los demandantes sostuvieron que mediante un contrato ya previo a ello, el día 20 de agosto del año 2013, el Grupo El Comercio y la empresa SED compraron las acciones de Agois Banchero, a los cuales les pertenecía un 54% de los medios, lo que lo convertiría en su mayoría el capital social con mayor grupos de comunicación. Entre ellas, el comercio tomaría el control total de las empresas EPENSA y ABC, lo que significaría un aumento elevado, en definitiva, de la participación en el medio escrito nacional, y a su vez también provocaría una alta concentración de medios del mercado impreso en manos de un solo propietario, como lo sería el Grupo El Comercio. También sabemos que el grupo de demandantes siempre ha expresado su malestar con respecto al manejo del mercado de la concentración de dichos medios, ya que sobre todo esto se ha vuelto en un inconveniente diario, en el cual las posibilidades de estar informados, de que toda la población pueda tener acceso a esta información, disminuyen de una manera definitiva. Las fuentes plurales desaparecen y sobre todo se produciría un acaparamiento de los medios de prensa, lo cual estaría prohibido en la Carta Magna. Además, también sabemos que estos alterarían los derechos constitucionales alegados. También se sabe que los demandantes solicitaron al juzgado poder reponer las cosas con total normalidad, ¿no? Para que esta compra no viera, o mejor dicho, no afectara de manera directa a los ciudadanos, para que no se produzca una vulnerabilidad al libre acceso de la información y sobre todo también poder anular este contrato ya establecido entre ellos, ¿no? También se sabe que los demandantes solicitaron que esta demanda sea infundada.
sobre todo con escritos de contestación en los cuales se anexaron informes económicos de los años 2007 hasta el año 2013, en los cuales se van a encontrar informes de apoyos económicos y del señor Alfonso Muñoz. Estos también están conformados por informes jurídicos y también contienen una entrevista periodística sobre los antecedentes de la compra. También sabemos que en el año 2017 el contrato de venta que ya se había establecido en el año 2013 se pide anular y este fue anexado en el juzgado en el presente año, que fue el 2017. También se sabe que el 3 de junio de ese mismo año se llevó a cabo una audiencia pública donde ambas partes pudieran presentar la información, ¿no? Y sobre todo pudieran exponer de manera libre acerca de dicho caso, acerca de los anexos, acerca de la información que tenían en su poder. Finalmente, se sabe que en el año 2019, a mediados del día 10 de septiembre y el 11 de octubre, entre esas dos fechas, las partes procesadas presentaron informes jurídicos completamente en regla para que esta sentencia dictaminada pueda ser procesada de manera correcta, ¿no? Pero se sabe que el caso no solamente quedó allí, sino que durante el transcurso de la pandemia, que fue en el año pasado, el 2020, el juzgado comunicó a todas las autoridades administrativas del Poder Judicial sobre estas circunstancias extraordinarias que definitivamente afectaron a más de un país. Es por ello que todo este seguimiento de este caso se dio mediante procesos electrónicos. A continuación le daré pase a mi compañero. Bien, luego de conocer entonces lo que es el caso como tal, toca verificar, contrastar la opinión del demandante, el punto de vista. Ya lo hemos repasado en el capítulo que hemos hecho en la monografía. Es una demanda interpuesta por Augusto Álvarez Rodríguez y los demás periodistas que tuvieron como objetivo declarar la nulidad de la compra del 54% de las acciones de Epensa efectuada por el comercio. Empresa que, al representar una amenaza a la pluralidad informativa y considerar este caso un tema de acaparamiento de medios, además de incurrir a la constitución política en aspectos de libertad de expresión e información. Seguimos entonces con el punto de vista siguiente. Bien, la opinión del demandado. El comercio fundamenta que la demanda interpuesta por el grupo de periodistas representando a la República suponía una actitud de mal perdedor, pues ante todo quienes estaban proyectando a compras al grupo Epensa era realmente la República, pero fueron interrumpidos por el comercio. Aparte, los compradores también mencionan que solo se adquirieron acciones, mas esto no afectaría a la pluralidad informativa, es decir, que Epensa y los diarios de Epensa mantendrían esta independencia y no se controlaría ningún tipo de información. Continuamos con el siguiente, por favor. A todo esto, ¿cuál es la solución que se dio? Pues en el caso de Epensa sí se determinó que existe acaparamiento de medios de comunicación, lo que provocaría que la población no pudiera acceder de manera libre a la información, haciendo que se restrinjan derechos, lo cual está prohibido como ya lo hemos especificado anteriormente. La sala revisoria confirmó haberlas declarado infundadas estas compras y si luego de analizar los medios probatorios se debe considerar que las pruebas son insuficientes aún para acreditar la vulneración alegada por los demandantes. También se deberá tomar en cuenta pues que la demanda solicita reponer las cosas al estado anterior en el que estaban, es decir, no permitir la compra de las acciones por parte del comercio hacia el grupo Epensa. De todas formas, ya dicho lo anterior, se debe tener en cuenta que esta es una violación constitucional a las libertades de expresión e información. Y esto pues afecta de todas maneras al comercio, pues es un ingreso monetario importante el que tiene. Con todo esto, luego de haber revisado este tipo de pruebas, el juzgado consideró que
En la actualidad, el proceso se mantendrá saneado y su estado está listo para ingresar al análisis sobre el fondo del reclamo. A continuación, mi compañero. Bien. Con respecto a la resolución del caso de Pensa, luego de que se precisara si mediante normas se incurría a temas de acaparamientos respectivos a la compra de Pensa, es el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima quien declara nula la compra de la empresa de comunicaciones, Pensa, por el Grupo del Comercio, por haber incurrido a la Constitución, la libertad de expresión e información y a la pluralidad informativa. En el expediente que presenta el Cuarto Juzgado, este dictamina como nula la adquisición de Pensa por temas de acaparamiento. En el mismo expediente también increpa al Estado por haber incumplido su deber de garantizar la pluralidad informativa en el marco de lo que establece nuestra Constitución. En el desarrollo de este dictamen, se formula también un razonamiento de defensa a temas como la libertad de expresión e información, el derecho público a recibir información variada, que son cuestiones que pueden verse afectadas al tener presente un caso de monopolio de prensa como el que estaban analizando. Dentro de aspectos de comprobación y evidencia, como ya lo hemos escuchado de parte de mi compañero, los argumentos en el que se basa el juez para dictaminar una solución dentro del marco legal de la Constitución, alude que estos antecedentes respectivos al tema emitidos por el Tribunal Constitucional, los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tratados Nacionales, los usa como antecedentes para poder dar su solución. Explica el juez entonces que su principal evidencia para poder establecer un dictamen fue la información correspondiente a la parte demandada, que muestra como resultado que el motivo de su liderazgo dentro de la competencia de prensa no es sino por el número de ventas en comparación de las de sus contrincantes. A continuación, mi compañero. Bien, entonces para concluir la exposición, tenemos unanimidad, diría yo, en lo que significó el caso como tal, ¿no? Entendemos que hay una falta a la libertad de expresión, hay una falta a la distribución de información por los diversos medios que hay, porque resulta inevitable para ellos no tener una sola línea editorial. Produce un único pensamiento, siendo mayoría, como lo decían mis compañeros y lo repitieron mucho, es un pensamiento ideológico único, que no distingue razones sociales. Al fin y al cabo, todas pertenecen a un mismo dueño, que pertenece al Grupo del Comercio, es como tal eso. Y se deduce se reduce, mejor dicho, la capacidad ética y moral de tratar asuntos de interés general en algunos casos específicos. ¿Por qué? Porque tienen convenios, porque algunos son socios. Entendemos esto por esferas de poder, sobre todo político. Primordialmente se debe a la concentración, porque también debilita de manera directa la pluralidad de fuentes de información. Y esto es algo sumamente importante en la investigación, para contrastar contenidos, para verificarlas, tener fuentes y demás. Significa indudablemente un pilar en la democracia y un derecho fundamental con prerrogativas especiales frente a otros. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Esa ha sido la exposición acerca del caso de Pensa y también pues profundizando acerca de la pluralidad de información, la libertad de expresión, la concentración de medios y un claro ejemplo que tenemos para futuras ocasiones. Eso ha sido todo. Nos despedimos. Muchísimas gracias.